Señorita Rengel, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Entonces, voy a compartir bueno, solo tenemos 13, pero ya podemos comenzar con 13 la clase. Entonces, voy a compartir el capítulo correspondiente en la pantalla para que podamos comenzar la clase. Esto es... Bueno, comenzaremos. Señorita Rengel, se muestra, ¿no? El capítulo que vamos a estudiar Sí, en la ingeniero, pantalla. Ya. Entonces, ya hemos comenzado con el tema de cómo tenemos que resolver la ecuación diferencial que gobierna el problema. Entonces, habíamos puesto en la pizarra algunos conceptos que íbamos a plantear. Entonces, ahora vamos a entrar más a fondo. Por lo tanto, aquí vamos a ver, como anteriormente hemos visto, que tenemos una ecuación diferencial que tenemos que resolver y tenemos un dominio el cual vamos a resolver en este dominio, que es el que nos interesa. Y esta es la ecuación diferencial. Por lo tanto, en este dominio que nos interesa es fundamental en las ecuaciones diferenciales plantear las condiciones de Bose. En este ejemplo numérico en este ejemplo de resolver esta ecuación diferencial que vamos a hacer, voy a repetir y tiene la ventaja de esta ecuación diferencial, tiene una solución analítica. Para poder comparar con la solución exacta, vamos a plantear para esta misma ecuación diferencial una solución numérica. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para plantear esta solución numérica? Entonces, vamos.
Para plantear esta solución numérica, el procedimiento es, como siempre es bueno un poco dividir en lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a dividir en tres partes importantes, o sea, tres operaciones principales. Vamos a hacer la construcción de una función prueba. Vamos a ver, la construcción de la función prueba es plantear una serie en función de unos parámetros que los vamos a llamar coordenadas generalizadas, que son las que tenemos que resolver para que esta función prueba se aproxime a la solución exacta a esta ecuación diferencial. Las funciones phi obviamente son funciones que nos damos, que son las funciones de una serie que vamos a aplicar. Y obviamente los coeficientes A son los parámetros indeterminados, también llamados grados de libertad o coordenadas generalizadas. Entonces el primer paso está acá. Planteamos, por lo tanto, una función prueba que vamos a hacer la U, solamente que esta barra que vamos a colocar en la parte superior significa que es una solución aproximada. Y esta solución U, ya no, además de ser función de X, va a ser función de estas variables A, que son las que tenemos que determinar. Siguiendo, estas funciones desde la phi 0 hasta la phi n son funciones obviamente conocidas, porque son funciones de las series que vamos a aplicar. Por lo tanto, el criterio es que una vez que hemos planteado esta función prueba, lo que tenemos que plantear como segunda etapa es un criterio de optimización para poder encontrar los mejores valores de A, de tal forma que esta función aproximada se aproxime lo más posible a esta ecuación diferencial. A ver, vamos viendo. A ver, señor Martín Quispe, ¿cómo va este concepto? Sí, está claro, ingeniero, la primera parte. También el anterior ya lo habíamos desarrollado y está muy bien. Van a un poquito más fuerte, por favor, en la próxima intervención, porque no estoy escuchando, me voy a poner más. A ver. Ya. A ver, señor Limachi, ¿cómo andamos con este criterio? He comprendido, ingeniero. Ya, perfecto. Señor Sergio Alarcón. Perfecto. Entonces, sigamos. Ahora vamos al criterios de optimización. Híjole, para eso yo ni siquiera sería bueno tener una pizarra, ¿no? Híjole, a ver. Podemos tener la pizarra, pero tendría que cambiar de computador. Pero vamos viendo hasta donde podamos. Entonces, en los criterios de optimización vamos a tener dos formas de plantear un sistema algebraico de ecuaciones que nos permitan encontrar los valores de A. Entonces, hay dos formas importantes de hacer esto. Una forma que la vamos a hacer, vamos a aplicarla, es el método de los residuos ponderados. Como ustedes verán, este residuo, como hacían en la regresión lineal o en el método de los mínimos cuadrados, ustedes tenían el residuo que vamos a llamar ahora, era la diferencia entre el valor del que queríamos, en este caso de la función exacta, respecto al valor de la función aproximada o de la recta que ustedes pasaban por una serie de puntos. Y ese residuo lo vamos a ponderar de tal forma que encontremos un sistema de ecuaciones que nos dé los mejores A's para poder con eso poner a nuestra función prueba y por lo tanto
ya tendríamos una función la más aproximada posible a la solución exacta. A ver, el otro es el método variacional de Ritz. Esto normalmente, si planteamos con ecuaciones variacionales, es una forma mucho más simpática, más de plantear el problema, y solamente no vamos a resolver por este método, pero quiero que sepan que existen los métodos variacionales. Entonces, este método variacional de Ritz nos permite encontrar lo mismo, los valores de las coordenadas generalizadas de los As que se van a aproximar a la solución exacta. Pero simplemente para que tengamos una mejor apreciación, tal vez, de los métodos variacionales, ya no entramos con las variables X y Y. Para los métodos variacionales ya son funciones, y por eso se llama un funcional, que es el que vamos a tener. Por ejemplo, el funcional para lo que estamos haciendo es la energía potencial total. Entonces, a ver, si yo tengo, a ver, voy a tratar, solamente para que tengan un criterio de qué es el cálculo variacional y qué son los métodos variacionales. Supongamos que yo les digo que tienen que ir de una esquina a la otra de un cuarto. En un cuarto cualquiera, ustedes les digo, a ver, planteen cómo van de este punto, que es una esquina del cuarto, hasta un punto del otro lado del cuarto. Hay N formas de llegar de ese punto al otro. Entonces, esas N formas las podemos plantear en funciones. Podemos plantear una función parabólica, podemos plantear una función cúbica, podemos plantear una serie de funciones que todas esas funciones forman parte de un funcional, que son todas las funciones posibles de ir de ese punto al otro. Y eso lo llamamos un funcional. Entonces, tal como calculábamos en lo que nosotros conocemos y hacíamos la variación para encontrar el máximo o el mínimo de una función, ¿verdad? En este caso, el mínimo. ¿Hacíamos qué? Hacíamos la derivada de la curva respecto a X y hacíamos es igual a 0 y eso nos daba el punto mínimo que requeríamos para ver cuál era el punto mínimo de esta función. En este caso, de la misma forma, vamos a encontrar ya no un valor, sino una función que es la menor posible. Entonces, si hago la variación de esta energía potencial total del sistema, voy a encontrar una función que es la mínima, que va a minimizar esta curva. O sea, va a ser la que requiere menos energía para llegar de un punto al otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que si hacemos el variacional de la energía potencial total del sistema a todas estas funciones que van de un punto al otro y minimizamos, hacemos la variación de este funcional, ¿cuál sería la función que vamos a obtener? Señor Hernani, a ver si me he hecho por lo menos entender un poquito esto de los métodos variacionales. Sí, en ese caso, ingeniero, si se busca la función que requiera menos energía, será la función lineal de un punto a otro. Así es, la recta, es eso. Y para que entendamos por qué es importante, bueno, es que si usted calcula la energía potencial total del sistema, de un sistema que
nos planteamos un edificio, de cualquier problema, si planteamos la energía potencial total del sistema, entonces, si hago la variación de este potencial, ¿no? El método de variación, si hago la variación, voy a encontrar la menor energía que requiere el sistema al hacer esta variación. ¿Y sabe cuál va a ser esa? Las ecuaciones de equilibrio. Es bonito ese tema, pero ahorita, obviamente, solamente quiero plantearles una idea. ¿Por qué es importante? Entonces, cuando usted va y hace, digamos, bueno, si va a un posgrado y va a hacer una tesis, qué sé yo, sobre un tema, usted va a plantear la energía total del sistema y va a entrar al método variacional y le va a dar, en este caso, de la mecánica estructural, las ecuaciones de equilibrio. Que son es simpático, así como usted, señor Nani, se dio cuenta que va de un punto a otro punto, lo que menos energía gasta es la línea recta. Aquí vamos a ver que la menor energía son las ecuaciones de equilibrio del sistema. A ver, señorita Tumiri, ¿hasta aquí va bien? Sí, ingeniero, se entiende hasta aquí. Ya sé, señor Paul. Sí, ingeniero, la idea está clara. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Entonces, hay varios, vamos a entrar entonces a resolver con el método de los residuos ponderados. Hay varias formas de la ponderación de estos residuos. Sabemos cuál es el residuo, pero ¿cómo lo ponderamos? ¿Con qué funciones ponderamos? Entonces vamos a ver aquí rápidamente 4 formas de ponderar esto. Una es el método que vamos a llamar el método de la colocación. El otro vamos a hacer rápidamente el método de los subdominios. El otro vamos a explicar el método de los mínimos cuadrados, que ustedes lo han utilizado, solo que ahora lo vamos a ver en forma mucho más general. Y finalmente el método de Galerkin, que es el que se aplica mayormente porque este método nos va a dar la matriz de rigidez simétrica. Se puede aplicar para estas ecuaciones cualquiera de estos métodos, pero en nuestro caso vamos a ver que el método de Galerkin es el más indicado. Una vez que he aplicado el método, he encontrado, aplicando este método de los residuos ponderados, una vez que lo he aplicado voy a encontrar los valores de A. Y entonces, ahora la última es cómo estimamos cuán cerca estoy de la solución exacta. Entonces, si aplicamos solamente una recta o 2 términos de las series, obviamente que seguramente si es una curva con varios puntos de inflexión, obviamente vamos a estar lejos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez vamos a ir aumentando. Cuanto más términos aumentemos y lleguemos a un x a la 7, vamos a estar mucho más cerca en una serie polinómica de la solución exacta. Entonces, si la solución todavía no está muy aproximado, lo que vamos a hacer es tomar más términos de la función aproximada. Entonces, ese sería el último tema que estimamos la precisión. ¿Qué es la precisión? Encontrar la función error, que es la función exacta menos la función aproximada. Bien, entonces aquí simplemente hay un esquema. Aquí hacemos un esquema que planteamos la solución prueba y donde los valores A, que es una función donde tenemos que encontrar los valores de A. Aplicamos un criterio de optimización, determina el mejor valor, el mejor conjunto de valores para las AI. Y después vemos la precisión, hace la diferencia entre la solución exacta y la solución aproximada. Si la
precisión es inaceptable, repetimos este concepto con una diferente solución prueba, que significa podemos aumentar el número de términos a la función prueba. Entonces, vamos a seguir acá. Aquí tenemos. Entonces vamos a ver la función que tenemos acá, que es la ecuación diferencial que queremos resolver. ¿Sí? Esta es la función que queremos resolver. A ver, aquí esto que vemos en la 4.5 no es nada más que para determinar que esta solución es una solución de segundo orden, y esta es una solución que se llama simétrica porque cumplen cierta condición, y esta condición está demostrada acá. Si en este caso, si esta ecuación diferencial la expandimos, vamos a tener esto y vamos a demostrar acá que cuando los coeficientes C1 que están acá y C2 satisfacen la condición, entonces es una ecuación diferencial simétrica. Pero esto es más un tema matemático, y la verdad que lo tienen ahí si quieren verlo desde el punto de vista matemático, y aquí denotan que expresa un concepto importante de simetría cuando se cumple esta condición. Y esta ecuación cumple con esta ecuación de simetría que vemos acá. Entonces acá tenemos en esta función que ya vamos a entrar, tenemos el dominio que va de 1 a 2, y tenemos para ese dominio tenemos las condiciones de borde que están aquí. ¿No es cierto? Como alguien preguntó, ¿por qué aquí es menos x la derivada? Porque en términos matemáticos hay lo que llaman la expresión para el flujo, que para nosotros no tiene no es importante, pero aquí consideraron esta función flujo, que no es nada más que menos x, la derivada de 1 respecto a x, que a rigor es una condición de borde. Entonces dicen los problemas físicos, aquí dice, los datos de borde son especificados por la función flujo más que por una derivada en sí. En nuestro caso, siempre lo vamos a considerar a través de una derivada. Y aquí está claro que para esta, que es de segundo orden, vamos a tener una condición de borde esencial y una condición de borde natural. Para nuestro caso, las condiciones esenciales son cuando planteamos en función del desplazamiento, y las condiciones naturales es cuando planteamos en función de las derivadas de la función. Entonces vamos a pasar, si hasta aquí está claro, a la función prueba. Entonces habíamos dicho que la función prueba puede ser cualquier serie que ustedes quieran. ¿Por qué vamos a utilizar las series polinómicas? Porque obviamente las series polinómicas, como podemos saber en el inciso 11, son muy fáciles de derivar y de integrar. Entonces, estas ecuaciones que vamos a plantear deben satisfacer, obviamente, al interior al interior del cuerpo o al interior del dominio, y también deben satisfacer en el punto cuando donde se aplican las condiciones, que es en los puntos de frontera. Entonces vamos a tratar
de cumplir ambas condiciones, en el interior y en la frontera, en la superficie de los cuerpos. A ver, señor Halcón, ¿cómo andamos? ¿Ya? El señor Durán, a ver, ¿está ahí? Está tardando mucho el señor Durán. A ver. O no se puede comunicar. A ver, señor Daniel Casas. Sí, está claro. Señor Patricio. Sí, Inge, está comprendido. Bueno, sigamos. Me saltó de un solo saque mucho. Ya. Entonces vamos a ver, aquí un tema importante, y después vamos a ver que uno solamente lo vamos a hacer para entender y por conceptos didácticos. Entonces aquí han separado en dos formas de aplicación de las condiciones de borde. Como siempre, habíamos hablado que cuando vamos a resolver una estructura, nosotros cuando utilizamos el método, digamos, de los métodos numéricos, dentro de los cuales están los elementos finitos, hay dos formas de hacerlo. O aplicamos las condiciones de borde al inicio, que si lo hacemos manualmente, obviamente, vamos a simplificar, si tenemos 5 ecuaciones, a 3 o a 4, y eso nos ayuda mucho cuando aplicamos las condiciones de borde al inicio, en forma manual. Y la otra es que nos olvidamos de las condiciones de borde y finalmente las vamos a aplicar al final, cuando ya planteemos las ecuaciones, recién ahí vamos a aplicar las condiciones de borde. ¿Cuál es la diferencia que es re importante? Bueno, yo no sé, la verdad es que no entiendo por qué, pero así lo han definido. A unas llaman el método teórico de aplicación de las condiciones de borde y a otras hablan del método numérico. Pero en realidad es lo que les dije, ¿no es cierto? Cuando aplicamos lo que aquí llaman el método teórico es que aplicamos al comienzo las condiciones de borde. Y cuando hablamos del método numérico aplicamos al finalizar. Ahora, ¿por qué esto lo vamos a hacer desde el punto de vista didáctico? Ambas formas de plantear el problema. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, y es muy importante, es que en el método numérico, en el método teórico, al querer plantear las condiciones de borde al inicio, vamos a ver que en general eso implica una manipulación matemática para poder hacer que esta función cumpla con estas condiciones de borde. Y por lo tanto, cuando ya hablamos de generar un programa como el que ustedes van a hacer, tendríamos que primero plantear las condiciones de borde y manipular la ingeniería del problema para que cumpla esto y recién podríamos optimizar el problema. De la segunda forma, que es la que utilizan todos los paquetes, es que nos olvidamos de las condiciones de borde, planteamos el sistema y una vez que hemos planteado el sistema, entonces aplicamos las condiciones de borde al final. Por lo tanto, ahí no tenemos que hacer ninguna manipulación al principio que vamos a ver ahora, y por lo tanto ese es un método que al hacerlo por ordenadores o por computación es mucho, bueno, es general, porque entonces si yo quiero hacer una placa me olvido si está apoyada, si está empotrada, lo hago como si no conociera las condiciones de borde y recién al final voy a aplicar las condiciones de borde. Pero vamos, entonces, vamos a ver
ya vamos a entrar a resolver la ecuación diferencial que nos hemos propuesto, que es esta ecuación diferencial. Y vamos a aplicar a esta ecuación diferencial, ¿no es cierto?, en términos de funciones generales, y vamos a aplicar la primera condición de borde. Y entonces, aquí tenemos la función aproximada, y vamos a ir en función de estas funciones φ0, φ1, φ2, φn, como está aquí en el número 12. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cumplir esta condición de borde? Para que podamos cumplir la condición de borde, que significa que para x igual a 1, aquí está, para x igual a 1, la función sea igual a 2, eso es lo que tenemos que cumplir. Entonces, acá lo que hacemos, ¿qué valor tendrían que tener las funciones φ0 y todas las restantes, las φ de la φ1 a la φn, para que podamos cumplir con esta condición de borde? Fíjense, si yo entro con cada una de estas funciones con el valor de 1, una forma de resolver esto es que φ0 para el valor de 1 sea igual a 2 y todas las restantes sean iguales a 0 cuando ingreso con el valor con el valor de x igual a 1. Por lo tanto, si entro con x igual a 1 y hago que todas estas funciones de la φ1 hasta la φn sean igual a 0, estoy cumpliendo la condición de borde que para el valor x igual a 1, esta función sea igual a 2. Entonces, esa forma es la que vamos a plantear para cumplir esta condición de borde. Estamos yendo al método teórico. Estoy planteando las condiciones de borde al principio. Entonces, ahí vamos a ver que vamos a tener que cambiar un poco las funciones para que se cumpla esto. Y una vez que hemos hecho cumplir las condiciones de borde, recién vamos a entrar a la optimización de la función. Entonces, a ver, ahora sigamos. Señor Jordi Cruz, ¿está ahí? Eso está claro, ¿verdad? ¿Hasta acá? Sí, sí, está claro. Ya. Señor Alcázar. Sí, ingeniero, hasta aquí está claro. Señor Guzmán. Sí, ingeniero, hasta este punto está claro. Ya. Sigamos entonces. Esa es para esta condición de borde, ¿no es cierto? Ahora vamos a la otra condición de borde. Entonces, la otra condición de borde es que tenemos que la función aproximada la derivamos respecto a x y multiplicamos por menos x para x igual a 2. Esa es la condición de borde que nos habíamos impuesto acá. Fíjense, a esta función la derivo respecto a x y multiplico por menos x, y eso para x igual a 2 tiene que dar igual a 1/2. ¿Qué significa eso? Que cada una de estas funciones tengo que derivar respecto a dx, multiplicarlo por menos x y aplicar x igual a 2. Y que toda la suma de estas funciones sean igual a 1/2. Entonces, otra vez, esta regla debe ser satisfecha. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la derivada de la función φ0 respecto a dx multiplicada por menos x para x igual a 2 sea igual a 1/2. Y todas las demás sean iguales a 0. Si cumplo esta condición, voy a entrar a que esto es igual a 1/2. ¿Por qué? Porque este valor sería 1/2 y todas las restantes serían igual a 0. Bueno, esa es la regla que vamos a aplicar. Está claro, ¿verdad, señor Jorge Cruz? Sí, está claro. Señorita Rengel.
Sí, está claro. Muy bien. Entonces, fíjense, esta ecuación diferencial, vamos a ver que es una curva con unas, digamos, aproximadamente de segundo grado, cuando ustedes hagan la ecuación diferencial. Pero como no sabemos, pero sabemos que es por la experiencia, que sé que es una curva que no es muy... comenzamos con una serie polinómica, pero llegando solamente hasta el x3. Porque creo que ahí entendemos que con esta función nos vamos a aproximar a la solución exacta. Ahora, si acá vemos después y verificamos que no nos hemos aproximado lo suficiente, vamos a incrementar un término que podría ser, no es que podría, tiene que ser a 5 por x a la 4. No se olviden que para que esta solución converja hacia la solución exacta, tenemos que usar siempre la complejidad, el concepto de complejidad, que significa que estas funciones tienen que tener todos los términos menores, o sea, para ser completas. Después de aquí vamos aumentando los términos superiores, eso no hay problema, pero es fundamental, vamos a explicar por qué, que tengamos todos los términos inferiores para que cumplamos con el concepto de complejidad. Bien, entonces vamos a comenzar, por lo tanto, con esta función de tercer orden. Entonces, acá, aquí está. Hemos comenzado con la función de tercer grado y entonces vamos ahora aplicando la condición de borde. ¿Qué significa esto? Si aplico la condición para x igual a 1, acá, entonces voy a tener a1 más a2 por 1 más a3 por 1 al cuadrado más a4 por 1 al cubo. Voy a tener que esta función u para el valor 1 es igual a 1, a 2, a 3, a 4. Y dijimos que para ese valor de 1, la función debería dar 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener un valor, una ecuación que relaciona los 4 coeficientes que estamos planteando en esta función. Al mismo tiempo, vamos a multiplicar esta función por vamos a derivar respecto a x, vamos a multiplicar esta función por menos x y vamos a aplicarla para x igual a 2. Entonces, si hacemos esto, que es muy fácil, es simplemente multiplicar esta función u derivamos. Al derivar ¿qué voy a tener? Simplemente voy a tener a2 más 2 a 3x más 3 a 4x2. Multiplicamos por x, como está acá, con signo negativo, y entramos con x igual a 2. Y por lo tanto voy a tener 2 a 2 menos 8 a 3 menos 24 a 4 igual a 1/2, porque esa es la condición de borde que tenemos para ese caso, ¿verdad? Que está acá. ¿Está claro? Por lo tanto, simplificando, tenemos estas dos condiciones entre las constantes, de los parámetros A que tenemos, que tienen que cumplir para poder cumplir con la condición de borde. Entonces, a ver, señor Limache, ¿está claro? ¿Hasta aquí? Ingeniero, sí entendido. Señor Choque, Paul. Sí, ingeniero. Se comprendió. Ya, José, Quispe. Señor Halcón. Ya.
Señor Tarki Maidana. Sí, está comprendido. Ya. Ok, vamos. Entonces, fíjense que estas son unas condiciones de restricción. O sea, que esto tenemos que aquí hay una dependencia lineal entre los diversos parámetros. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar la dependencia lineal haciendo que el A1 de esta primera ecuación sea 2 menos A2 menos A3 menos A4. Y de la siguiente relación vamos a hacer que acá vamos a tener 2 que multiplica a 2. Y el A2 lo vamos a hacer de acá. Vamos a sacar que el A2 es igual a menos un cuarto, menos 14, 4 a 3, menos 12 a 4. Y por lo tanto vamos a tener acá, reemplazando, vamos a tener, aquí reemplazamos el A1, de aquí lo ponemos en función de A2. Y cuando reemplazamos el A2, vamos a tener, reemplazando el A2, voy a tener esta misma función solamente en términos de A3 y A4. Esto es simplemente un tema matemático. ¿Qué significa? Que este A1 voy a reemplazar en la función aquí A1. Y después voy a agarrar el A2, que es esto, y este A2 lo voy a reemplazar en esta función. Obviamente ya reemplazando el A1. Y por lo tanto voy a llegar finalmente a esta ecuación donde ya voy a tener esta función UXA, solo función de A3 y A4. ¿Por qué? Porque ya aquí tengo dos condiciones de restricción que hacen que estas cuatro variables, porque son dependientes linealmente a través de las condiciones de borde, y aquí están las restricciones, se vuelve un sistema donde solo son funciones de A3 y de A4. Entonces, fíjense, ¿y cómo cumple? Y ahora vamos a verificar si esto cumple la condición de borde. Fíjense que todas estas funciones han dado que para x igual a 1, este término es 0. Para x igual a 1, este término es 0. Y para x igual a 1, este término es 0. Por lo tanto, para x igual a 1, todo es 0 y por lo tanto es igual a 2. Si derivamos, multiplicamos por x y pasamos por 2, vamos a llegar también exactamente a cumplir con esa condición de borde. No creo que valga la pena, pero si quieren lo podemos hacer, pero no creo que valga la pena hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, es simplemente hacerlo matemáticamente y reemplazar. Entonces acá, aquí hemos visto, bueno, es que estoy confundiendo aquí un poco para ir en función. Entonces, bueno, entonces acá teníamos que hacer la derivada de la función xa respecto a dx y multiplicar por menos x, tendríamos acá esta función. Y por lo tanto ya sería solo función de A3 y de A4 al aplicar las condiciones tal como dijimos. Ahora, si quisiéramos ver si realmente se aplica esta condición de borde, obviamente aquí derivamos, multiplicamos por x y vamos a tener esta condición. Y si aquí entramos con x igual a 2, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y aquí va a ser un cuarto por 2, va a ser 2. Por lo tanto, esa condición de borde va a cumplir con que para x igual a un medio, perdón, para x igual a 2, la condición de borde es igual a un medio. No sé si esto último lo repito o no. Señorita Tumiri, ¿está claro? Está claro hasta el momento, ingeniero. No hay dudas. Señor Hernán, ¿cómo vamos? Sí, está claro. Ya.
Entonces ahora vamos a cambiar, como les decía, esa manipulación matemática va a hacer que cambiemos y vamos a decir ahora que la función phi0, esta función phi0 sería lo primero que vamos a ver de lo que llegamos, que va a ser 2, que está acá, menos un cuarto, que multiplica x menos 1, está acá. A esa vamos a llamar la función phi0 de x. Después vamos a hacer la que multiplica por a3, que es x menos 1 menos x3, y finalmente la que multiplica a4, que es la x2 más x menos 1. Simplemente aquí por un tema de facilidad, nada más, vamos a decir que en vez de usar con phi3 y phi4, vamos a hacerles renombrar las variables para trabajar con phi1 y phi2, pero sí podríamos trabajar con phi3 y phi4, solamente el libro, que es como referencia que les he dado, hace este cambio para tener mayor facilidad y más conveniente. Vamos a llamar, en vez de phi3, phi4, vamos a llamar phi1 y phi2. ¿Sí? Y entonces esta función queda phi1, phi2, y entonces ya hemos hecho toda la manipulación, y ¿qué es lo que sabemos? Que esta función, de la forma que lo hicimos, está cumpliendo la condición de borde. Y por lo tanto, si está cumpliendo la condición de borde, lo que tenemos que hacer ahora simplemente es entrar a un proceso de optimización para encontrar ahora las constantes que son las que ahora no conocemos, que son phi, bueno, que eran phi3 y phi4, que a1 y a3 y a4 y ahora son a1 y a2. Entonces, con el proceso de optimización a esta función que ya cumple con las condiciones de borde, vamos a encontrar los mejores valores de a1 y de a2. ¿Verdad? Entonces, eso sí es importante que ustedes lo tengan. Bien. Si está claro eso, entonces vamos a seguir. Bueno, este es un tema de la función flujo que no tiene mucha aplicación. Lo importante es que ya hemos planteado los phi0, phi1 que cumplen con las condiciones de borde. Entonces, una vez que ya hemos planteado nuestra función por este método teórico y estas funciones, esta función prueba, cumple con las condiciones de borde, entonces ahora vamos a tratar de aplicar el método de los residuos ponderados. Entonces, en el método de los residuos ponderados, lo que hacemos es la función, la ecuación diferencial que teníamos con este término que estaba a la derecha, de menos 2 sobre x2, lo llevamos, este término dependiente, al lado izquierdo, y por lo tanto esta función sería igual a 0. Que eso es, sería, si tuviera la función exacta, se cumple la ecuación 25. Ahora bien, pero no tenemos, ahora vamos a entrar con una función prueba. Por lo tanto, si yo entro aquí, ya no entro con la función exacta, entro con una función prueba, que es función de x y de los parámetros a, aquí era solo función de x, aquí es la función prueba, que es de los parámetros, que es función, perdón, de x y de a, entonces eso ya no va a ser igual, ya no es igual a 0. Entonces vamos a llamar a este valor que ya no es 0, vamos a llamarlo el residuo. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Hacer esta función residuo dentro del dominio que tenemos, que estamos aplicando, sea el menor posible en todos los puntos que van de una condición de borde hasta el otro extremo. O en otras palabras, en todo el dominio de la función. Aquí estamos obviamente aplicando una ecuación,
una ecuación diferencial que es solo función de x. Pero esto mismo que lo tenemos acá, pueden ser cuando hacemos que la función es en función de x, de y y de z, cuando vemos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Pero el concepto es básicamente el mismo. Entonces, para este caso que estamos viendo, entonces vamos a plantear la función residuo. Y por lo tanto, la función residuo sería multiplicar esto por la derivada de la función y a su vez derivar esa función. Entonces, ¿qué hacemos acá? Es la ecuación 23 que tenemos acá, que está la función, vamos a sustituirla en la función 26. O sea, lo que vamos a hacer, vamos a derivar esto acá, que ya estaba derivado, ¿verdad? Aunque aquí teníamos ya las funciones derivadas que teníamos acá. Y estas las vamos, ahorita lo podríamos hacer en la pizarra, pero es un tema simplemente de sustitución y de calcular, ¿no es cierto? Entonces acá, aquí podemos calcular la derivada de la función prueba u, que la tenemos acá, que es esta, derivamos esta, y obviamente vamos a hacer la derivada de φ0, la derivada de φ1 y la derivada de φ2, que está acá. Eso nos va a dar menos esta derivada, y la vamos a multiplicar por menos x. Estas derivadas nos van a dar un cuarto de x, 2x, que multiplique x menos 2, y aquí. Por lo tanto, aquí estoy haciendo no solamente la derivada de estas funciones, sino ya la estoy multiplicando por menos x para poder esta función sustituirlas en esta ecuación al hacer esto y multiplicar por x. Por lo tanto, al hacer esto, multiplicar por x y esa multiplicación derivar respecto a dx, voy a encontrar la función residuo en función del A1 y del A2. No sé si esto quedó claro, pero es un tema más de una simple matemática, pero si quieren lo repasamos y si en último caso podemos ir al tablero para llegar a esto. Pero yo preferiría que como lo tienen acá, es muy fácil llegar a esto y me avisan si hubiera algún pequeño error. Señor, a ver, Sergio Alcón. ¿Está claro? Señor Maidana, Tarque. Sí, que está claro hasta el momento. A ver, quiero saber, señor Jorge Cruz. Sí, que está claro hasta el momento. Ok. Por lo tanto, asumo que no tienen dudas al respecto. Bien. Inge, la ecuación 25 se ha definido como la ecuación residual. Esa ecuación sería la solución exacta de lo que se está analizando. Sí, porque ahí sería cero el residuo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa ecuación 25 sería la solución exacta del elemento que se está analizando, ¿verdad? Y ahora, para obtener el análisis residual, vamos a utilizar los aproximados. Así es. Ya, eso tenía duda. Ya, no, está bien la pregunta. Obviamente, esta es la exacta. Ahí más, si yo tengo esta función u, bueno, cumple con lo que pasa es que como no tengo la función u, voy a llegar a una aproximada, y la aproximadamente obviamente va a ser diferente de cero, y por lo tanto se genera un residuo. Y ese residuo, sustituyendo, vamos a llegar a la ecuación 27, donde ya tenemos el residuo en función de A1 y A2. Entonces ahora, por el método de los residuos ponderados, tenemos que ponderar este residuo, ¿no? Por eso se llama método de los residuos ponderados. Vamos a ponderar este residuo de tal forma a calcular el A1 y el A2 que sean la
los que se aproximan lo mejor posible esto para que este residuo sea el menor posible. ¿Sí? Vamos. ¿Alguna otra duda? Me parece bien que tengamos dudas y que las planteemos para, no solo para el beneficio de uno, sino para el beneficio de los demás. Bueno, si no hay ninguna otra duda, sigamos. Entonces ahora vamos a ver qué método utilizamos. Escucha, ahí sí que me gustaría usar la pizarra. Yo no sé si en la sala de reuniones tengo... Voy a verificar, denme 2 minutos porque solamente lleva el computador y conectar el internet. Ya, lo pasaré allá, porque ahí tengo pizarra. Bueno, ahora ya me pasé al otro lado. Voy a tratar de ver la pizarra. Voy a colocar el computador. Ahí. Vamos a ver. ¿Desde qué? No sé si apagando la luz mejora. No, creo que prendiendo, aunque hay un brillo ahí, pero vamos a tratar de ver, podría aproximarme un poco mejor. A ver, señorita Rengel, ¿se ve más o menos la pizarra? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver con el método de la colocación. El método de la colocación, me imagino que lo han utilizado varias veces y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un gráfico grande y vamos a ir mostrando para que se vea. Supongamos que yo digo que esta es la función residuo. Y este es el dominio, el X. Como estamos solo en una dimensión, que es el X. Y este X va de 1 a 2. Ese es el dominio. Vamos a hacer un poquito más. ¿Está claro? Supongamos ahora que el dominio, que el residuo no es 0. Vamos a suponer que el residuo es este. Esa es la función residuo. Lo que nos interesa, que esta función que estamos viendo acá, esta función es la función residuo XA, que está en función de aquí.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros si esta fuera la función residuo? Queremos que esta función se aproxime lo más posible a cero, ¿verdad? Que el residuo sea igual a cero. Entonces, el método de la colocación va a ser lo siguiente simplemente. Vamos, como tenemos solamente dos variables, vamos a tomar dos puntos. De preferencia que estén, digamos, que no estén juntitos, ¿verdad? Sino dos puntos que estén, pues ya sería que estén repartidos en forma, como ustedes quieran, pero en forma lo más posible. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con la condición de borde y estoy cumpliendo con la, a rigor aquí, si usted quiere, la función residuo debería ser igual a cero en la condición de borde. Y aquí, bueno, y aquí es, el problema es que es una condición natural, ya no es exactamente igual a cero, sino la derivada es igual a cero. Entonces aquí tenemos que poner que la derivada es igual a cero. Pero no es importante en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para un valor que yo me voy a dar x1 y me voy a dar otro valor x2, ¿por qué solo dos valores? Porque solo tengo las constantes a1 y a2. Si tuviera más, me daría otros valores. ¿Qué voy a hacer? Que esta función residuo, para este valor, voy a tratar, lo voy a ver si se ve en rojo, voy a tratar que esta curva, para este punto, voy a hacer que sea igual a cero. Voy a jalar este punto acá y voy a jalar este punto que venga aquí a cero. Por lo tanto, ya esta curva, y voy a hacer lo mismo acá. Para x igual a x2, voy a hacer que el punto se jale a cero. Por lo tanto, ya la ecuación está, ya el dominio va a tener que hacer una cosa así. O aquí en la derivada. Pero fíjense que ya haciendo esta condición, ¿y cuál es la condición? Que para x igual a x1, la función residuo sea igual a c. Es lo que estoy planteando acá. Y para x igual a x2, la función residuo también sea igual a 0. Ustedes sienten que esto se está aproximando, ¿verdad? Así gráficamente quiero que es un método que ustedes no lo han utilizado muchas veces, pero no sé si con esta explicación gráfica se lo entiende más o menos. A ver, me voy a poner del otro lado, porque, para no complicar. Creo que ahí está. A ver, entonces, un ratito, perdón, que se me escapó acá. Qué barbaridad. Ya. Bien, a ver, ahora vamos. No sé si está claro o no está claro. Lo que pasa es que aquí estoy... Ay, carajo, qué complicado es esto a veces, cuando es algo de determinadas...
A ver. Señorita Rengel, se ve la pizarra, ¿verdad? Sí, ingeniero. A ver, ¿está claro esto del método de la colocación? Sí. Bien. A ver, rápidamente, ¿alguien tiene alguna duda sobre este método de la colocación? Señor Limache, no hay dudas. No, ingeniero. Bien. Entonces, estos valores de X1 y X2, pues vamos a hacer que sean bien distribuidos, ¿verdad? Si voy de 1 a 2, el dominio va de 1 a 2, entonces el X1 voy a hacer que sea igual a 4 tercios y que el X2 sea igual a 5 tercios. Quiere decir que vamos de 4 tercios, digamos, dividimos en 3 partes el 1, y entonces cada uno es un tercio. Entonces el X, como 1 es 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con esto? Obviamente vamos a entrar a la calcular. A ver, vamos a ver acá para que quede claro. Sí. Con estos dos puntos vamos... con estos dos puntos debíamos entrar a calcular la función residuo. Pero podemos... no, la solución, no, aquí hay algo que no está... Aquí parece que se ha saltado, a ver. Con X1 igual a X2, 4 soluciones a perdernos una cantidad transferida. Esto, no, a ver, para que podamos seguir esto, porque ahorita lo podemos hacer en la pizarra, pero vamos a tardar muchísimo. A ver, el método de la colocación, y con el método de la colocación acá, planteamos dos ecuaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí está muy resumido. Y de repente no van a tenerlo claramente. Entonces, acá en el método de la colocación, habíamos llegado... No está compartiendo. No estaba... ya, ok. Sí, me imaginaba que había algún problema. Ya. Entonces vamos a tratar de compartir. Ya, ok. Creo que me he pasado. Bien. Entonces, fíjense. Pero acá no me gusta esto. Tenemos que hacer esta condición. Ya hemos hecho. Entonces, ahora, con esa condición, tendríamos que ir a calcular la función residuo, que la tenemos acá. Entonces, aplicando a la función residuo el X, ahí. Sí, no sé si vale la pena hacerlo. Ustedes díganme si lo hacemos en la pizarra, porque aquí esto que he hecho se salta un poquito, va muy rápido. Entonces, veremos. Si aquí tenemos la función residuo, entonces yo tendría que calcular la función residuo para X igual a 4, X1 igual a 4 tercios,
porque hemos dicho que este dominio vamos a hacer que esto sea 4 tercios y esto sea 5 tercios, ¿verdad? Entonces, esta función residuo, yo puedo calcularla para A1 y para A2, y planteamos para el X igual a 4 tercios, este X, vamos a plantear igual a 4 tercios acá, y me va a dar una función. Y planteo el X 5 tercios y me va a dar otra función. Entonces, en el método de la colocación, que está acá, vamos a ir acá. En el método de la colocación, qué bárbaro. De va de un lado al otro, se me complicó todo acá. Bien, al hacer eso, esta función residuo, entrar con x1 y con x igual a 4 tercios, aquí directamente lo que ya me daba acá es, llegamos a dos ecuaciones que son estas. Fíjense. A ver, ¿esto lo podemos hacer en el tablero o está claro, señor Paul Choque? Está claro, ingeniero. Sí, ¿Ya? se entiende. ¿Se entiende? Ya, me parece bien. ¿Alguien no entiende cómo se llega a estas dos ecuaciones con dos incógnitas? Es simplemente reemplazar el x1 igual a 4 tercios y el x2 igual a 5 tercios, que son estos dos puntos, en la función residuo. Y hacer esa función residuo igual a 0. Al hacer eso tengo dos ecuaciones acá que, bueno, el libro las pone, digamos, las referencias que hemos tomado, las pone así en fracciones. Para no alterar, yo he mantenido las fracciones. A ver, ¿no hay dudas? ¿Está totalmente claro, señor Quispe, Martín? Sí, ingeniero, está claro. Muy bien. Entonces, me parece muy bien para no perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo resuelvo este sistema, ya son un sistema de dos ecuaciones a dos incógnitas, con lo que ya he encontrado A1 y A2. Entonces, A1 es igual a 2.0993 y el A2 es igual a menos y tantos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Simplemente reemplazar estos valores en la función prueba que teníamos, que es esta, ¿no es cierto? Entonces, la función que teníamos, que habíamos definido, que era esta la función. Entonces, a esta función, lo único que hacemos es reemplazamos por los valores de A1 y A2 y por lo tanto hemos encontrado la función que mejor se aproxima con este método de la colocación y solamente tomando dos puntos. Y eso está aquí abajo. Y la función flujo tampoco me interesa solamente esta función que está acá, que es esta, que al reemplazar, ¿verdad? Por estos dos valores, 2,093, y por este encontramos ya la solución que mejor se aproxima. Y entonces ahí vemos cómo partimos de la condición de Bohr de 2, y aquí tenemos la función exacta y aquí tenemos la función aproximada. Esto mismo ustedes van a hacer como prácticas para cada uno en un método y vamos a comparar, pero ustedes van a hacer utilizando un punto adicional o dos puntos adicionales. Bien, si está claro el método de la colocación, como lo hemos visto en el tablero, entonces vamos ahora al método de los subdominios.
Entonces, en el método de los subdominios, lo que hacemos ahora es que un subdominio sea igual a 0. ¿Qué significa? Si yo divido de entre 1 y 2 y divido en dos subdominios, que aquí los llamamos delta x1 y delta x2, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer que esta función, vamos a ver, que esta función ya no tiene que ser, y esta función que vamos a hacer, también entre 1 y 2, aquí era 0, y por lo tanto esta función, vamos a darnos cualquier función acá que daba eso. Entonces, vamos a decir que lo que vamos a hacer ahora, vamos a dividir solo en dos partes, que está el delta x1 acá, y está el delta x2 acá. Voy a hacerlo más grande para que puedan visualizar mejor. Entonces, lo que vamos a hacer que la integral de todo esto sea igual a 0. Si hacemos que la integral de todo esto sea igual a 0, entonces nos vamos a ir aproximando a la solución exacta. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer entonces ahora, si vemos gráficamente, es que si yo hago la integral de esa función residuo a lo largo de delta x1, y bueno, divido por para ver si al dividir por delta x1 estoy viendo si no la altura a lo que da, y lo que tenemos que hacer es que esa altura sea igual a 0. Entonces, tenemos ahí tantas ecuaciones como subdominios tengamos. Entonces, hacemos la integral, y esa integral la hacemos igual a 0. Y la integral obviamente es el área, y al hacer esa área prácticamente igual a 0, al dividir por el delta x1 vamos a encontrar que la altura promedio se aproxima mucho a 0. Entonces, este subdominio también tenemos que entrar ahora, definir el subdominio. Por lo tanto, si aquí teníamos para dividir en partes iguales, hacemos que esta área sea igual a 0, y por lo tanto, aquí vamos a definir que este punto, que lo podemos llamar el punto XC, o como quieran ustedes, ese punto va a ser, obviamente va a ser 3 medios, ¿verdad? Y ese sería el método de los subdominios. De la misma forma, como hemos visto, reemplazamos, haciendo la integral de la función residuo, reemplazando por el valor de x igual a 3 medios, por lo tanto, el delta x1 va a ir de 1 a 1 y medio, y la otra ecuación va a ser de 1 y medio a 2. Y aquí, planteando esto, vamos a llegar a un sistema de dos ecuaciones a dos incógnitas. Y bueno, resolvemos y aplicamos. Y ahí está la curva de aproximación que tendríamos con este sistema. Al plantear, aquí calculamos los valores de A1 y de A2, y aquí tenemos la ecuación que nos da la función que mejor se aproxima por el método de los subdominios. O sea, el concepto tiene que estar claro, porque después la parte matemática es muy fácil. A ver, no sé si José está ahí. José nunca puede comunicarse por problemas. Tiene 50 días para cumplir que estás. Sí, Inge. Ok. Ya.
Señor Guzmán, está claro, ¿verdad? No, no está ahí, señor Guzmán. Sí, ingeniero, está claro. Ok, ya. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿O podemos repetir algo si no estuvo muy claro? Lo que pasa es que aquí está un poco sin resumido, pero como es un tema matemático relativamente fácil, no tenía sentido alargarlo mucho. Pero si no está claro, lo repetimos y lo hacemos aquí en la pizarra. Bueno, entonces ahora vamos, señor Hernán, a su método, que es el método de los mínimos cuadrados. No estoy yendo hacia atrás, caray. Ahí está. El método de los mínimos cuadrados. A ver, ¿cómo podríamos plantear este método de los mínimos cuadrados? Tal como hacían cuando hacían física, como dijo el señor Hernani, el residuo lo vamos a elevar al cuadrado, porque si no se pueden, digamos, es como relleno, excavación. De repente, si usted ve un relleno de excavación, finalmente lo va a tener, todo el relleno va a servir para, la excavación va a servir para rellenar, pero y lo va a tener todo en una sola línea, ¿verdad? Y no ese es el concepto. Entonces, eh, para que el residuo sea un valor que podamos ser por siempre positivo, entonces la única forma que tenemos es elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, no se van a ir restando el positivo con el negativo. Entonces, por esa razón, nosotros elevamos el residuo el valor del residuo lo elevamos al cuadrado y lo vamos a integrar en todo el dominio. Entonces, lo que hacemos en este caso es que este residuo que tenemos acá, este residuo es función de XA, para que tenga un valor positivo, lo vamos a elevar al cuadrado. Pero como tenemos que ir y minimizar esto para todo el dominio, entonces voy a hacer la integral de 1 a 2. Y eso voy a integrar a lo largo de dx. Entonces estoy integrando el residuo positivo a lo largo de todo el conjunto. Y entonces ahora, ¿qué tendría que hacer para encontrar un máximo o un mínimo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Verdad? Tendría que dividir esto, derivar esto, ¿verdad, señor Jorge Cruz? Sí, Entonces tendríamos que derivar respecto a quién, al X o a qué, o a la variable o a las variables A1, A2, A3. respecto a X, ¿no? Ya, respecto a X. ¿Qué dice usted, señor Espinosa? Sí, igual estaría bien, ingeniero, respecto a X. Ya, está bien. A ver, ¿qué dice usted, señor Paul Choque? Creo que es respecto a 1 a 2, ingeniero, para obtener los máximos y mínimos, ¿Por qué o cree que minimizar en todo sería caso. que respecto a 1 y a 2, no respecto a X? A ver. Porque queremos minimizar la diferencia o algo, A ver, en todo caso. sí, a ver, ¿qué dice usted, señor Halcón? Vamos.
Sí, pero hay que minimizar respecto a quién, a X o a 1, a 2, a 3. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me da una explicación? ¿Alguien que me pueda dar una explicación? Porque está correcto, tenemos que derivar respecto a 1, a 2 y a 3. Bueno, a los que tengan. Pero, ¿por qué? ¿Cuál sería la explicación? ¿Y por qué no respecto a X? Para conocer los resultados de A1 y A2 y A3. Sí, pero igual podemos encontrar los resultados de 1 a 2 y no está muy claro. A ver, porque ¿quién sería el que me puede minimizar? No sería X el que me puede minimizar, ¿verdad? O sea que eh, si yo tengo las variables X y A, ¿cuál sería la encargada de buscar el mínimo respecto a quién tendría que derivar para encontrar el mínimo? Respecto a los parámetros A, que son los que me pueden hacer un poco lo que dijo el señor José Quispe, ¿no? Que son los parámetros que me van a permitir minimizar este método de los mínimos, esta ecuación. A ver, si no, la pensamos un poco mejor y la vemos. Entonces, ¿qué significa, verdad? Es que si yo voy a derivar, entonces yo tengo acá, he conseguido esto. Entonces ahora voy a derivar esto respecto a los parámetros a 1, a 2, a 3. Entonces, si esto entro dentro de la integral, sería derivar esto respecto a los a. Y entonces voy a derivar y voy a tener, ¿no es cierto?, el 2R XA, y voy a tener aquí la derivada de la función R XA respecto a cada uno de los ahí. Entonces esa sería la integral acá, de 1 a 2. Como esto es igual a 0, este 2 ya no influye. Y por lo tanto, yo tengo que ahora encontrar esta función de residuo, derivar una parte y multiplicar por esta para y hacer igual a 0, y voy a tener las respectivas ecuaciones como se están acá, como las vemos acá. Fíjense que aquí derivo Rxa, derivo respecto a 1, respecto a 2, y tengo el sistema de ecuaciones. Entonces, si aquí hacemos que la derivada respecto a 1 es 4x1, exacto, que es lo que es derivando respecto a, y ahí podemos plantear las dos ecuaciones que tienen la integral de esto multiplicado por la derivada, que es 4x1 menos 4x2. Y esto son las dos ecuaciones con dos signos incógnitas que, resolviendo el sistema, tenemos la solución a 1 y a 2. Y obviamente, para este A1, A2, tenemos, aquí está la aproximación de la función por el método de los mínimos cuadrados. Señor Hernán, ¿está claro que esto es lo que he utilizado, pero aquí lo tenemos de una forma más general y espero que un poco más clara? Sí, ingeniero, está claro, lo voy a igual ver y ahí yo creo que van a surgir más dudas y hasta aquí estoy claro. ¿Ya? Pero es que lo que me interesa es que esté claro, porque esto es lo que ustedes no han utilizado. Y en general, la gran mayoría de los alumnos que han utilizado estos métodos, este método de los mínimos cuadrados, no saben explicarlo, el por qué cuando llegan a este curso, ¿verdad? Y siempre digo que no lo que yo no quiero es memoria, sino lo que quiero es conceptos. Y a veces los conceptos van mucho por el nombre del método, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos aplicando exactamente.
¿Por qué el método de los mínimos cuadrados? ¿Por qué cuadrados? Porque tengo que agarrar el valor absoluto del error. Y eso solo lo consigo elevando al cuadrado. ¿Y por qué el mínimo? Porque busco que el residuo sea el mínimo posible. Y entonces aplico las ecuaciones, aplico la integral que minimizar haciendo la derivada de la función respecto a las variables que influyen para que este residuo sea cero, que son las variables A en este caso. Bueno, yo quisiera que si hay dudas, porque yo tengo una reunión ahora a las 7:15, y entonces, si tenemos alguna duda al respecto, en la próxima clase vamos a avanzar con el método de Galerkin, que es el que vamos a utilizar, y ya definitiva vamos a entrar directamente al método de las condiciones de borde en forma práctica, que ya no es teórica, sino práctica, que es lo que vamos a utilizar en el método de los elementos finitos. A ver, si no hay ninguna pregunta, entonces aquí cerramos esta clase. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí. Ok, buenas noches. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Ok, hasta luego.